somos parte, eso significa que la ayuda oficial al desarrollo también puede llegar a tener unas contingencias en el mediano o largo plazo. Significa que podemos ser un país que poco a poco vaya a tener que ir migrando esas, digamos, líneas de cooperación por las cuales siempre fuimos privilegiadas. Y si bien en los últimos 4 años podemos ver que hay unas cifras que tuvimos ascendentes en los términos de cooperación, y que muestran unas cifras en que pudimos ser privilegiados por la cooperación, sobre todo por los temas de paz y el acuerdo de paz, por el COVID-19 y por el fenómeno migratorio, en donde tuvimos, digamos, los mayores porcentajes donde se concentraron, digamos, el aumento de la cooperación internacional. Sabemos también que tenemos que preparar al país, no para estos 4 años, sino para los siguientes años que vienen al país, para estar en una apertura mayor de lo que significa cambiar el paradigma también de la cooperación y poder estar preparados como país para realmente poder seguir captando estos flujos de cooperación, en donde por ser parte de este club privilegiado de la OECD, pues podemos estar afectados. También hay otras cuestiones que pueden afectar que los flujos de cooperación lleguen al país, y eso tiene que ver con, digamos, las guerras y las prioridades estratégicas que los países donantes también tienen en ciernes. Estamos hablando de, por ejemplo, la guerra en Rusia o en Ucrania, que ponen, digamos, a que estos flujos de cooperación sean fluctuantes y se prioricen según estas, digamos, estas problemáticas, algunas veces otros países. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos tenemos que preparar también para innovar en los mecanismos de cooperación internacional y también fortalecer nuestros procesos y los procedimientos para la gestión de la cooperación, y toda aquella endamiaje institucional que podamos para presentar mejores propuestas también a la cooperación. Dinero está y estará disponible, pero tenemos que tener la capacidad de poder hacer buenas formulaciones de proyectos para también poder tener acceso, digamos, a esos fondos en los cuales Colombia puede todavía de alguna forma ser priorizado. De alguna forma, también me gustaría comentar aquí hacia dónde vamos, es decir, hacia dónde la agencia presidencial está, digamos, teniendo un énfasis importante para poder preparar al país, preparar, digamos, las entidades con las cuales trabajamos y poder tener una visión estratégica que nos ayude a tener un panorama mucho más amplio. En ese sentido, pues quería mencionar varios instrumentos que ayudan, digamos, a guiar a la cooperación en el país, y en diálogo con los territorios, por supuesto. Esto tiene que ver con herramientas como la ENSI. La ENSI es la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, que se hace cada 4 años y que esta agencia promociona. En este momento estamos en ese periodo de poder indagar con los territorios, poder con los cooperantes tener un diálogo abierto para poder sacar las prioridades también de este nuevo enfoque de la ENSI. Para esto, pues lo que nos proponemos también es tener algunas conversaciones con las regiones, con los cooperantes que nos permitan hacer una priorización y, por supuesto, como decía Marcela, el punto de inflexión importante es tener como derrotero el plan de desarrollo. Creo que el plan de desarrollo ya menciona estratégicamente unos énfasis especiales en los que esta nueva estrategia va a poner el foco. Entonces, si bien la cooperación hay que entenderla también como, digamos, parte integral de la política exterior del país. La cooperación, para que sea alineada a los propósitos de país, debe tener, por un lado, digamos, en el centro el plan de desarrollo y sus prioridades, y por el otro lado, todo aquello que se priorice en la estrategia de acción internacional y, digamos, la priorización que hace la Cancillería, en este caso, que es la cabeza de la acción exterior del país. ¿Cuáles son esas apuestas? Creo que ya algunos van viendo cuáles son las apuestas del plan de desarrollo, y que, por supuesto, el correlato de esas apuestas van a estar seguidas, digamos, de la cooperación. En esos términos, pues, el tema del medio ambiente, el cambio climático como centro, digamos, de las prioridades de este gobierno y de esta estrategia de cooperación seguramente van a seguir estando en ese mapeo. La transición energética también,
es uno de esos pilares importantes que vemos que va a estar en la estrategia. El género, por supuesto, y por supuesto también la paz, como uno de esos, la paz total, entendida pues como esa capacidad de poder tener desarrollo económico en los territorios, diálogos con, digamos, con la insurgencia, pero también va mucho más allá de tener herramientas importantes en los territorios para poder gestionar digamos, la llegada del Estado a muchos de estos lugares en donde todavía no tenemos el Estado pleno. En esos términos, digamos, entendemos temáticamente, seguramente la estrategia va a estar planteada. Por supuesto, aquí el foco importante no son solo los temas, sino el cómo. El cómo vamos a tramitar ser un país de renta media y cuáles van a ser esos instrumentos importantes que podemos proponer en esa estrategia y digamos, alineado con el plan de desarrollo. Pensamos que esta estrategia debe tener un enfoque diferencial también, debe tener un enfoque territorial y ahí las voces de las ciudades y digamos la cooperación descentralizada van a ser uno de los focos importantes de esa estrategia. Por supuesto, tendremos también que avanzar sobre los nuevos mecanismos de la cooperación, no solamente dependiendo de las fuentes de ayuda oficial al desarrollo, sino tendremos que tener la capacidad de hacer partenariados en donde los privados, la filantropía, la universidad, los gobiernos locales, digamos, la cooperación en su conjunto, podamos hacer esfuerzos conjuntos para sacar objetivos comunes. Y creo que ahí hay todo por innovar. Ahí hay muchos mecanismos nuevos que han empezado a surgir también. Estamos hablando de bonos de impacto, estamos hablando de pago por resultados, estamos hablando de unos mecanismos innovadores también en la cooperación. Claramente estamos teniendo un desafío mayor porque si bien pertenecemos a este club de la OECD, de estos 34 países privilegiados en los cuales también compartimos con América Latina este club. También está Chile, Costa Rica, Colombia y México en este club de la OECD. Ahí compartimos desafíos de poder integrar, digamos, este nuevo enfoque de la cooperación y los nuevos mecanismos, como decía. Y ahí lo importante es trabajar, digamos, en un espacio de diálogo constante con varios actores y poder dotar a la institucionalidad, a los gobiernos, pero también a las entidades descentralizadas y a las organizaciones sociales también de mecanismos importantes para que puedan, digamos, acceder a estos mecanismos que son innovadores y de paso decir que Colombia es uno de ellos que está innovando en estos nuevos, digamos, vehículos de financiación al desarrollo. Eso es importante mencionarlo. No quiero dejar de lado comentar que en esta estrategia también la cooperación sur-sur y todo lo que significa, digamos, las buenas prácticas va a tener un espacio importante. Y aquí quiero mencionar que si bien somos demandantes de cooperación, como ya lo mencioné, también somos oferentes y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el desafío es poder ir poco a poco también posicionando nuestras buenas prácticas, nuestras políticas locales en estos escenarios internacionales. Nosotros creemos que Colombia está en un momento en el que también tiene mucho que ofertar y mucho que ofrecer a otros países, a otras ciudades del mundo. Y de esto, digamos, en la APC tenemos un fondo específico que se llama el FOCAI y es un fondo donde hay una destinación específica económica, una partida para poder financiar estos intercambios de conocimiento con otros países, en donde Colombia, por un lado, manifiesta esas intenciones en las cuales quiere cooperar o quiere aprender, y del otro lado también tenemos demandas de otros países que quieren conocer nuestras instituciones, quieren conocer nuestros procesos, nuestros proyectos. Y creemos que esta perspectiva de cooperación triangular, sur-sur, del sur global, va a ser muy, muy importante para poder realmente posicionarnos como un país también de renta media y moderno. Está claro que el desafío es mayor porque todos sabemos que Colombia tiene un desarrollo desigual. Entonces creo que ahí esta estrategia y la estrategia de los años venideros tiene que diferenciar también esos niveles de desarrollo territorial distintos. No es lo mismo cooperar con Medellín que cooperar con un municipio, vamos a decir, del Pacífico, ¿sí?
hay distintos niveles de cooperación y distintos niveles de articulación en los cuales tenemos también que diferenciar esas estrategias específicas que seguramente son diferenciadas. Unas pueden estar más en intercambios horizontales de conocimiento, pero sabemos que en otras partes y en otras partes del país estamos hablando de ayuda humanitaria todavía, por ejemplo, y de una cooperación, digamos, en otros sentidos, un poco más que de asistencia y de poder fortalecer procesos sociales o de mecanismos un poco diferenciados que no van más allá de montarse en mecanismos innovadores de cooperación, como podrían ser algunos bonos de impacto o finance blended, que es finanzas mixtas, en donde todos ponen en una bolsa y son mecanismos, digamos, un poquito más elaborados, vamos a decir. Entonces creo que eso es importante mencionarlo, que hay diferenciación de estos mecanismos y territorialmente también tenemos que tener una estrategia diferenciada de aproximación a la cooperación en los territorios, y eso también es una cosa que le apostamos fuertemente para poder, digamos, llegar a todo el territorio nacional. De otro lado, pues me parece importante pues mencionar que desde vamos a decir, desde la perspectiva internacional, también hemos tenido en cuenta para estos próximos años tener una estrategia donde haya una perspectiva, digamos, de fortalecer algunos espacios de intercambio regional. O sea, va a ser muy importante poder tomar provecho de estos espacios en los que Colombia hace parte ya, como la CELAC, estoy pensando, y otros espacios iberoamericanos en donde tenemos espacio para intercambiar y para tener proyectos de cooperación. Entonces, la integración regional también es, digamos, una estrategia de política internacional que desde la cooperación queremos acompañar. También es importante mencionar que, digamos, esta estrategia de política exterior que viene a aterrizarse en la cooperación, por supuesto, tenemos una prioridad, y es poder afianzar vínculos de cooperación con África, Asia y Oriente Medio. Esta es una directriz del Gobierno Nacional. La Cancillería también da esta directriz de poder avanzar sobre una cooperación en términos de comercio, tecnología, medio ambiente, que son sectores claves, digamos, para también empezar a vislumbrar estos intercambios más profundos con estas otras regiones del mundo. Creo que el mundo bipolar ya un poco está, digamos, pasando de paradigma, y necesitamos aperturar relaciones también con otros países y también otros continentes que tienen, digamos, muchas problemáticas similares y también muchos desafíos parecidos a los de Colombia. También, obviamente, estamos, digamos, pensando en poder fortalecer unos diálogos con la comunidad internacional para orientar esta agenda de cooperación a las prioridades nacionales y territoriales en una conversación, digamos, con el ecosistema del país. Y esto significa también tener una prioridad territorial. Ahí, digamos, entendemos que tenemos un desafío de apoyar territorios que de pronto han estado un poco más, digamos, en la periferia de las prioridades territoriales. Por supuesto, el Amazonas y la conservación del Amazonas es un imperativo también para la cooperación internacional. El Pacífico, por supuesto, y obviamente el Dariel también por toda la complejidad migratoria que esto representa. Por supuesto, seguiremos, digamos, desde la APC y como una apuesta de país, muy abiertos a cooperar también pues con el Caribe y como digo, también con los países de América Latina. Creemos que ahí más el espacio es de ofertar. También siempre vamos a aprender, pero ahí la apuesta es ofertar cooperación y poder llevar de la mano también pues a las universidades en esta oferta, pero también a los gobiernos descentralizados, a la cooperación, digamos, de las ciudades y los municipios, como base importante, digamos, de ese relacionamiento. También buscamos, por supuesto, fortalecer ese diálogo más horizontal con Estados Unidos y con la Unión Europea. Pienso que ahí es importante remarcar que, digamos, estamos en un momento de relaciones mucho más horizontales, en donde la cooperación es un mecanismo de intercambio de conocimiento
más no una herramienta de colonización, vamos a decir, y de imposición, y creo que esa es la perspectiva que queremos impulsar, y desde ahí esa relación con la Unión Europea, digamos, en términos concretos y específicos como el desarrollo sostenible, como la transición energética, la bioeconomía, pues van a ser como parte de ese diálogo bilateral y que tenemos con la Unión Europea y pues también con Estados Unidos. Obviamente con Estados Unidos tenemos un diálogo en muchos asuntos y aquí quiero remarcar que la agenda con Estados Unidos en estas relaciones ha cambiado también. Antes eran unos temas muy específicos, la agenda de drogas era la que marcaba la agenda de esta relación bilateral, sin embargo ahora tenemos muchos más asuntos de los cuales poder intercambiar y colaborar y cooperar. Y ahí incluso nos hemos permitido también de hablar de cooperación no solamente sur-sur, sino sur-norte, porque creemos también que nosotros también como países del sur también tenemos mucho que aportar en ese conocimiento del norte, en temas de cambio climático, que lo sufrimos día a día, pero que también hemos encontrado soluciones concretas a problemas concretos en el territorio. Entonces, creemos que está muy vigorosa esa relación en doble vía con la Unión Europea, con Estados Unidos, con América Latina y abriéndonos, digamos, a esas relaciones también digamos, con África y con Asia y Medio Oriente. Este es un panorama muy general, obviamente, de lo que viene. Creo que son retos grandes, creo que el reto y esa perspectiva es que uno, podamos fortalecer procesos por un lado desde la academia, desde lo público, para que, digamos, podamos tener capacidad técnica de poder hacer buenos proyectos de cooperación que puedan presentarse. Dos, tener una capacidad de perspectiva del mapa global que nos permita mirar en la geopolítica dónde estamos y con esto tomar decisiones de prioridad en temas concretos a los cuales le vamos a apuntar y poder también, un reto importante es, creo, para toda la cooperación, tener una capacidad digamos, de poderse transmitirle con claridad a la cooperación internacional esas prioridades. O sea, creo que el tema de la fragmentación, de la dispersión de la ayuda, son temas que hacen más ineficiente también que podamos tener mayor impacto. Y pienso que hay que tener en una perspectiva muy amplia también que la cooperación y los proyectos tienen que tener como objetivo el cierre de brechas. O sea, creo que eso es un asunto importante que no debemos perder de vista y es que todos los procesos, todos los proyectos y sobre todo en nuestro país lo que tienen que realmente intentar es mover la aguja de esa desigualdad social que tenemos en todo el territorio nacional. Y pienso que en ese sentido la cooperación es un instrumento muy poderoso para poder cerrar brechas en los territorios. Entonces, este es como un llamado también a la acción para que los alumnos, las personas que nos están escuchando, pues puedan tomar nota de lo que les planteo y, por supuesto, también muy abierta a recibir preguntas en este espacio. Muchísimas gracias, doctora Eleonora, por su intervención tan interesante. Nos deja ideas muy sugestivas. Usted nos dice que la Agencia Presidencial de Cooperación en Colombia trabaja bajo dos pilares, el pilar de la política exterior y el plan de desarrollo, que es el que sirve como el derrotero para definir las prioridades en las que debe trabajar esta agencia, en la que se deben focalizar los recursos de la cooperación. Nos dice que la agencia tiene un portafolio muy grande de servicios y que la meta es el cierre de brechas con el fin de contribuir a que se disminuya la desigualdad en el país. Nos dice que una de las metas de la agencia es evitar la dispersión y alinear recursos y prioridades, que la Agencia Presidencial para la Cooperación actúa como puente con los gobiernos subnacionales y con el resto de agentes y de actores de la cooperación al interior del país y como puente hacia los actores externos. Nos cuenta que Colombia hoy es un país de renta media y que por lo tanto existe un desafío mayor, ya que desde el año 2020 pertenecemos a la OECD, lo que significa que debemos migrar hacia otras líneas de cooperación y cambiar el paradigma de la cooperación. Debemos ser muy creativos sobre cómo
tramitarlo. Los recursos sí existen, pero debemos fortalecer el andamiaje institucional que tenemos y mejorar nuestras propuestas con el fin de que todavía podamos aplicar a esos recursos, porque cada vez es difícil obtenerlos. Pero al mismo tiempo somos demandantes de recursos de cooperación, pero cada vez más somos oferentes, y una de las metas que tiene la agencia es que Colombia se posicione como oferente de cooperación internacional. Al país en su política exterior actual le interesa el trabajar más conjuntamente con la región en América Latina, pero también con África, con Asia, con Oriente Medio, pensando en que en este momento, como usted bien lo ha dicho, las relaciones con nuestros actores externos son cada vez más horizontales, y podemos hablar de una cooperación sur-sur, pero también de una cooperación sur-norte. Doctora Eleonora, es muy interesante su primera propuesta. Ahora queremos darle la palabra a Juan Fernando Rivera, quien nos va a hacer la moderación de las preguntas que tenemos del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Juan Fernando. Doctora Eleonora, muchísimas gracias por su presentación. Hay unos aspectos muy importantes que se retoman. Digamos, aquí ya vamos teniendo algunas participaciones de nuestros participantes, y hay dos iniciales. Uno, relacionado un poco con el tema de la participación de Colombia alrededor de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cómo seguimos generando y fortaleciendo ese relacionamiento desde las metas e indicadores de estos objetivos. Sabemos que son 169 metas y hay un COMPES nacional, la política, el COMPES 3918, que nos orienta un poco, pero también cómo en lo global la cooperación entra a fortalecer. Y las personas preguntan también mucho sobre la inclusión y ese enfoque participativo. ¿Cómo baja, cómo se articula, o desde APC se da ese relacionamiento para poder visibilizar estas capacidades, estas necesidades para la demanda, pero también las capacidades para la oferta de cooperación en los territorios? Si hay procesos de formación que APC oriente, que direccione, pero también ese relacionamiento estratégico con algunos enlaces o personas desde la agencia. Empezamos con esas dos iniciales. Perfecto. Bueno, yo pienso que la Agenda 2030 es un horizonte que siempre hay que tener en cuenta, digamos, en la construcción de esta política de cooperación también y la estrategia. Claramente pienso que los gobiernos locales es allí donde, digamos, se hace carne, en realidad, digamos, estas metas ambiciosas de la Agenda 2030. O sea, son donde se territorializan esos espacios, y ahí creo que hay todo un enfoque importante de poder hacerlo. Entonces, ¿qué pienso? Que desde la APC, primero, la Agenda 2030 estará siempre, digamos, transversalmente en toda la visión estratégica que tenemos, en toda la visión estratégica digamos, de la estrategia de cooperación. Ese es uno de los insumos, de las variables que siempre vamos a tomar en cuenta también, incluso para medirnos en cuanto a cierre de brechas. Y pienso que los territorios ahí tienen todo que decir, porque como dije, es allí donde digamos, se hace carne, digamos, la concreción de esta agenda, y todo el fortalecimiento que podamos hacer en los territorios y a los gobiernos locales también en esto, pues será ganancia. En cuanto a la inclusión de los territorios y la oferta, es un desafío mayor, y tengo que decirlo, que la agencia también pueda estar con mucha más presencia territorial. Ese es un pedido que se nos ha hecho también, digamos, a todas las instituciones del gobierno nacional, y es salir de la ciudad, salir de la capital y estar más cerca. Y es un desafío porque eso significa presupuesto, eso significa, digamos, un andamiaje del cual no todas las instituciones tenemos. Sin embargo, desde la APC pues tenemos personas que tienen links en todas las instituciones, o al menos en las gobernaciones, con algunos municipios. Eso es algo que queremos reforzar. De ahí tenemos, digamos, un fortalecimiento y cursos anuales, cursos parecidos a este también, pero creo que para poder llegar a mayor espectro, todo es digamos, todo suma. Es decir, la oferta gratuita que la APC puede hacer también, pero que la ASI Medellín también impulsa, que la Universidad de Antioquia y otras, todas van sumando, y eso es importante porque la capacidad de poder, digamos, impactar el territorio para que tenga mejor y mayor capacidad de poder tener, digamos, fortalecimiento institucional para estar en estos procesos de cooperación, pues siempre será importante.
Entonces, es en cuanto a la inclusión. Y quisiera decir que en este proceso de la ENSI, que estamos en este punto, estamos en el proceso de la construcción, vamos a tener unos espacios territoriales para poder tener en cuenta, digamos, también a los territorios en esta construcción. Entonces vamos a estarnos desplazando también en estos espacios territoriales para poder fortalecer también ese vínculo con las regiones y los municipios. Muchas gracias, doctora. Aquí hay unos temas, digamos, que empiezan a generar unas discusiones interesantes muy desde el punto de vista académico, y es lo que queremos hacer con este tipo de iniciativas. Se pregunta por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y a veces se ha hecho, digamos, como retomando un poco las dudas que se tiene, ¿cuáles son esos beneficios de Colombia de estar en este club que algunos llaman club de países ricos, y a veces se compara con un campo de golf? Y se dice, en un campo de golf hay personas que golpean palos y hay otros que cargan palos. ¿Cuál es el rol de Colombia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos proyectamos? Teniendo en cuenta que además en la región ya hay algunos países que también están migrando hacia la OCDE, pero ¿cómo estamos jugando nosotros en ese club de países ricos y en ese campo de golf, por hacer el símil que muchas veces se hace al respecto? Bueno, es una discusión amplia. Claramente trae beneficios para el país. Digamos, este espacio es un espacio de intercambio de políticas públicas. Estar ahí nos pone en unas discusiones globales interesantes y nos beneficiamos, digamos, de estar en ese espacio de cooperación. Pero claramente también, como lo he dicho, nos pone en un listado de países privilegiados en el cual, por supuesto, el tema de la cooperación oficial pues empieza a replegarse. Para poner un ejemplo de los países que mencioné, en los que somos parte de América Latina, solo México y Colombia reciben ayuda oficial al desarrollo. Y eso es indicativo. ¿Qué quiere decir? Que seguramente se va a ir replegando también. Chile no recibe, por ejemplo, y hace parte de la OCDE. Entonces, si bien es una discusión, yo creo que ya no sé hasta cuánto podemos decir que eso se puede revertir. No sería yo la autoridad para decir que podemos revertir ese proceso. En cualquier caso, estamos en él y en ese sentido, pues tenemos que, digamos, sacar lo máximo de ese espacio de buenas prácticas en donde estamos con otros países y que nos pone, digamos, unas metas y unos criterios para estar en ese club. Entonces es un desafío mayor también tomar provecho de ese espacio y más bien ajustar las dinámicas en las cuales nosotros podemos seguir beneficiándonos, como digo, digamos, de poder tener también aún temas que a la cooperación le importan mucho. Yo no creo que ese cambio va a ser abrupto porque el tema de la paz sigue suscitando digamos, una afluencia de cooperantes muy grande, el tema de la migración, por supuesto, y el tema del medio ambiente. Entonces, creo que eso va a ser paulatino, pero ahí es donde tenemos que estar preparados para, digamos, poder hacer unas perspectivas mucho más amplias que nos permitan seguir aprovechando esos espacios digamos, de posicionamiento internacional. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar ya con una última pregunta, y está, digamos, recogiendo las apreciaciones de los participantes, tiene que ver mucho también con el tema de la ayuda oficial al desarrollo y esos procesos de eficacia de la ayuda oficial al desarrollo. Sabemos que esto ha sido un proceso que ha venido, y lo vamos a ver más adelante en otros módulos, desde el consenso de Monterrey, pasa por los 5 principios de la ayuda, de la eficacia y la ayuda al desarrollo de la Declaración de París, y uno muy interesante que finalmente es Busan, la Declaración de Busan en el 2011, donde se habla de esos actores cómo gradualmente vienen participando. ¿Cómo se viene dando en el país esa inclusión para hablar de los 5 principios de la ayuda, de la eficacia y la ayuda al desarrollo de la Declaración de París, pero también esa inserción de otros actores como las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, que el mundo de la cooperación nos está diciendo, esto no es solamente los estados que tienen los recursos, los países desarrollados y el aparataje estatal de los países del sur geopolítico, sino también que esos otros actores hagan parte de los procesos de cooperación. ¿Cómo ha venido dándose esa lógica incremental de la participación de ONGs, de las universidades, de toda la cooperación descentralizada y las entidades privadas?
Sí, pues yo pienso que un poco cuando expliqué cómo hacia dónde vamos y la perspectiva, esto estaba implícito, pero claramente hay que explicitarlo y es efectivamente hay que acogerse a esos principios de Busan. La eficiencia y la eficacia son digamos, la pirámide triangular para que haya también coherencia en las acciones. Y creo que, digamos, poder hacer que la sociedad civil, que los privados, que los gobiernos locales, que el gobierno nacional aunen esfuerzos, pues va a ser más democrático también el proceso de la llegada de la cooperación y de la oferta de la cooperación. Creo que el desafío mayor siempre será, digamos, que esos procesos de articulación estén en doble vía. Y por eso mencionaba que era importante también como tener una cooperación mucho más horizontal, en donde efectivamente los países que somos receptores tengamos la posibilidad también de poner sobre la mesa las demandas reales que tenemos y sobre eso hacerle una planeación sobre lo que se prioriza. Entonces, eficiencia y eficacia de la acción siempre deberían estar implícitas también y estarán en nuestra estrategia, pero creo que es el horizonte que debe guiar la acción exterior y la acción de cooperación pues, en el país. Doctora Leonora, no nos queda más que agradecerle su participación, su espacio, poder compartirnos estas expectativas que tenemos como país. Creo que el mensaje de que se construya una estrategia nacional de cooperación con presencia en los territorios, con participación de todos estos actores, es un mensaje bastante importante para tener incidencia y para seguir generando acciones importantes alrededor de la temática y obviamente entender que todos estos actores que estamos acá somos aliados para que conjuntamente, como nos habla la esencia de la cooperación, un trabajo conjunto para buscar un fin común, estamos atentos a poder seguir aportando a estas dinámicas. Muchísimas gracias, doctora Leonora. Le doy la palabra a Raquel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. El día de hoy queremos entonces, para finalizar, recordarles que la próxima sesión es el jueves 20 de abril. El tema es Introducción a la Cooperación Internacional. Nuestra experta será Sandra Muñoz Mejía, consultora independiente, exsecretaria de Gobierno de la Alcaldía de Medellín. Queremos recordarles, por favor, antes de que se desconecten, que llenen el listado de asistencia que les hemos dejado en el chat. Es muy importante que puedan consignar ahí su asistencia al día de hoy para garantizar la certificación de este espacio. Hasta el momento tenemos aproximadamente 760 personas inscritas y contamos con la participación hoy de 900 personas, entonces hacen falta más o menos 110, 120, 140. Necesitamos, por favor, que ustedes consoliden, nos ayuden a consolidar esa información para poder garantizarles esta certificación, porque no hay otra forma de que podamos hacerlo, ya que lo hicimos por la plataforma de YouTube. Los esperamos nuevamente el jueves por la plataforma de YouTube, por UD arroba, a las 5 daremos el live y ustedes ahí ingresan y ya encontrarán la transmisión en vivo. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, por haber entendido el cambio de plataforma, pero como ustedes vieron, pues fue un curso muy acogido, que pues para nosotros nos alegra mucho que puedan asistir a este tipo de espacios, que finalmente lo que aportan es a nuestro país y a nuestra región. Muchísimas gracias, Raquel. A todos ustedes, doctora Leonora, nos deja unos datos muy importantes. Por supuesto, como usted lo menciona, las instituciones de educación superior tienen un rol muy importante en toda esta gran apuesta, y para nosotros es muy importante poder entender hacia dónde va el país y cuáles son esas oportunidades para vincularnos. Nos resuena mucho cuando usted menciona que debemos fortalecernos como oferentes de cooperación. Es algo muy importante y precisamente por eso es que le apostamos a este fomento de capacidades en los actores universitarios y por supuesto los actores externos, porque creemos que tenemos mucho que mostrarle al mundo a partir de muchos desarrollos que venimos trabajando históricamente en nuestros territorios. Así que muchísimas gracias de nuevo, fue un espacio muy interesante. A todos los asistentes, gracias por estar presentes, a nuestros colegas, coequiperos de la ASI, de la Facultad de Ciencias Económicas, muchísimas gracias y tengan todos ustedes una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Feliz tarde, hasta luego. Bueno, yo creo que aquí ya cerramos. Carlos, muchas gracias. Doctora Leonora, muchísimas gracias siempre por la participación. Gracias. Con todo gusto siempre, una feliz tarde. Esperemos, las personas que todavía están conectadas, les recordamos que se deben de conectar es al enlace de YouTube, no a la plataforma Zoom. Una feliz tarde para todos, muchísimas gracias. Muchas Permiso, gracias, entonces Carlos. cierro la sala. Claro que sí, muchas gracias.